Denise, el tema del cambio climático agarra una nueva dimensión a partir de la cumbre sobre el clima y la participación de Greta Thunberg, esta niña de 16 años que ha puesto en la mesa de todas las casas la discusión del cambio climático. ¿Qué decir al respecto? Pues yo te diría que lo que ha puesto en la mesa de todas las casas el cambio climático ha sido que se derritió Groenlandia como nunca antes, que están en unos incendios como nunca antes en la Amazonia, que hay 17 millones de desplazados en el mundo por asuntos climáticos, según los últimos datos de la Organización de las Naciones Unidas. Te lo diría, bueno, que hay una cantidad de inmigrantes centroamericanos que cruzan nuestro país porque hay un problema de sequía sin parangón en Centroamérica. Entonces yo te diría que nos alcanzó. Es decir, que haberlo ignorado durante mucho tiempo, pues llevó a este contexto en el cual surge un personaje. Yo no creo que sea Greta y luego el cambio climático. Creo que es las consecuencias en la vida de las personas sobre estos cambios en el clima y la aparición de un personaje tan particular como es el de Greta Thunberg. Y después, lo que me parece fascinante es la irrupción en el mundo y en la política de un grupo que son jóvenes menores de 20 años, que son los que responden a ese activismo con una razón, con una cosa que me parece una transparencia, es que son ellos los que van a vivir las consecuencias últimas de la acción o la inacción de la clase política. Aquí hay un problema de que quienes toman las decisiones no son quienes van a vivir las consecuencias de esas decisiones. Y eso a mí creo que pocas veces hemos visto que un tema irrumpa con la fuerza que está irrumpiendo insisto, lo hace por la vía de los hechos y por la vía del liderazgo y de la movilización no de una clase social, no de un país, sino de un grupo de edad que con razón exige que se tomen decisiones para garantizarles un planeta en el que ellos van a vivir. Ahora, paradójicamente, socialmente tienes esto, pero a nivel de la política lo que ves son cada vez más liderazgos políticos que van justo en el sentido contrario. Bolsonaro lo vimos ahí en la ONU. En la ONU. El propio Trump. Sí. Es decir, la desconexión es total. Yo creo que eso es lo que le da tanta fuerza argumentativa a Greta, porque pocos podrían decir que efectivamente se están tomando las acciones que merece esta emergencia climática. Lo que creo que dejó muy en claro la cumbre climática fue que los líderes no están en donde están los verdaderos problemas. O sea, Trump dijo, el futuro le pertenece a los patriotas, no a los globalistas, ¿no? Y si uno piensa que el cambio climático no es otra cosa que un problema global, bueno, pues entonces nos deja, ahora sí que literalmente como en el casillero número 1 del Monopoly, ¿no? Regresas al punto donde partiste. A mí me parece increíblemente emocionante que una chica haya despertado en un año este movimiento de jóvenes. Me parece terrible las descalificaciones desde el poder. O sea, el presidente Trump tuiteó al día siguiente en contra de esta niña de 16 años, burlándose de ella. Creo que eso también habla de lo que esta figura, digamos, pues, representa para mucha gente. Y creo que el aislacionismo de la política, pues lo único que va a hacer es que va a darle mucha más fuerza a todas estas nuevas voces. Creo que tenemos que estar celebrando que los niños, porque literalmente hay niños de 10, 12 años en estas manifestaciones, tengan una voz, ¿no? Que puede ser medio articulada, medio no. Lo importante al final es que tengan un voto, porque ahí es donde van a incidir políticamente. Yo creo que... Porque lo que sí sabemos es que típicamente son los grupos que menos acuden a las urnas, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que ahí va a estar el asunto. Raimundo. Bueno, aquí efectivamente Bolsonaro, Trump, muy vocales, pero no son los únicos. China, la India, Brasil, sí, claro, son los que han estado, los que bloquearon durante mucho tiempo un acuerdo climático por una razón de desarrollo de lo que ellos consideran una injusticia. Los países industriales que ahora nos presionan, durante 100 años contaminaron y ahora nosotros no podemos desarrollarnos, pero hay otros que estamos en una situación peor. México. Yo diría que nosotros nos encontramos atrapados en un discurso de gente que conoce muy bien del tema en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con una política económica que es exactamente contraria al mejoramiento del clima. De energías limpias, nosotros queremos construir refinerías,
No hay una agenda. Plantas de carbón. No hay una agenda Poco presupuesto para cuidar los bosques. No hay agenda en ese sentido. Sembrando Vida es un programa que tiene unas consecuencias medioambientales terribles, o sea, porque el incentivo es tala los bosques para sembrar árboles de Estamos de en un durazno, país ¿no? en que las aspas de los aerogeneradores se comen el viento y dejan a los indígenas sin aire. Sí, increíble. Por ejemplo, ahí tenemos clarísimas posiciones de estos 5 países, Brasil, Estados Unidos, China, India y Estados Unidos. Que son los máximos contaminantes son China y Estados Unidos. La India y Brasil, Sí. La China y Estados Unidos. Pero hay una discusión. Lo que estamos viendo en Naciones Unidas es una discusión a fondo. Hoy sacó las Naciones Unidas un reporte espantoso sobre lo que viene, de cómo está cambiando el ecosistema marítimo, que eso tiene que ver con alimentos, o sea, tiene un impacto directo. Y nosotros estamos discutiendo nada. Estamos absolutamente en una falta de debate. También hay que ser realistas en una cosa. Si se aplicaran todos los acuerdos de París al 100%, la temperatura no es que no vaya a subir 2 grados o 1,5, va a subir 4,5 grados para el final de este siglo, pase lo que pase, aunque paremos y frenemos en este momento y cumplamos con todos los acuerdos de París. Lo que no nos damos cuenta es que el proceso ya se inició y este tipo de procesos son muy difíciles de echar para atrás. Se retroalimentan. La idea, además, de que puedes parar el crecimiento, como lo ha planteado esta chica Greta Thunberg, es absolutamente es perverso y despedazaría a los más pobres. O sea, fundamentalmente matarías de hambre a mucha más gente a través del freno del crecimiento de la que matarías con el calentamiento global. Pero Angela Merkel no está proponiendo eso y está haciendo la propuesta de Angela Merkel muy Pero aún la ambiciosa. propuesta de Angela Merkel no te resuelve el problema. Según Björn Lomborg del Copenhagen Center, que vale la pena leerlo, es un especialista sobre esta materia, en realidad no vamos a poder frenar ya este calentamiento global. Nuestra mejor apuesta es continuar el desarrollo, utilizar la tecnología para ir cambiando poco a poco, pero no nos vamos a escapar de que aumente la temperatura quizás hasta 4 grados. Pero entonces tú dices que el Acuerdo de París es algo que no debe seguirse al pie de la letra. No, yo creo que el Acuerdo de París se tiene que pensar de forma realista. ¿De qué te sirve un acuerdo que ya sabes que no vas a cumplir para empezar, pero que además, aunque lo aplicaras al 100%, no te va a dar ni de lejos el 1,5 grados de temperatura que quieres poner como límite? Eso ya lo sabemos. Pero es que solo tenemos 3 minutos, a ver. Yo creo que aquí hay 2 noticias, una buena y una mala. La buena es, yo creo que, al menos en mi caso personal, parte de mi educación ambiental viene de mis hijas. Claro. No viene naturalmente adquirida por mí. ¿En qué materias? Movilidad. Es una generación que recurre a otro tipo de transporte para evitar contaminar, que recurre a otro régimen alimenticio, incluso cada vez de manera creciente, que tiene cuidado en cuanto al consumo de cigarros, en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas y desde luego al uso de plásticos para envasar, sea agua, sean alimentos. Y que esta joven, Greta Thunberg, encarna, es el símbolo de esta noticia esperanzadora. Ahora, la mala es, dice Ana Francisca, que los políticos no están donde deberían de estar. No, los políticos están donde necesitan estar, que es el problema de su sobrevivencia. Es decir, a ellos no me hablen de medio ambiente. Si yo traigo un problema con el modelo de desarrollo que traemos y con el régimen político democrático. Es decir, cuando uno ve antier, Pedro Sánchez, el español, está por inhumar a Francisco Franco porque está ya prohibido hacer la apología de la dictadura. Vemos a Trump que ve en la migración la llave de todos sus problemas y en el comercio otro. Ve uno al loco del británico y Boris Johnson, y verdaderamente uno se queda pasmado de qué es lo que está ocurriendo con esta clase dirigente. Entonces, ¿hay cálculos políticos de corto plazo? Son de corto plazo, no, de la próxima elección.
o de la próxima decisión, incluso ya ni siquiera elección. Y ahí es donde está el problema. Yo creo que vamos a un desastre ecológico. Finalmente. Pero en ese sentido, pues la política siempre ha sido así, ¿no? Los políticos siempre están pensando en la próxima elección. Lo que ha cambiado sí es... No necesariamente. O sea, yo creo que sí ha habido acuerdos, incluso internacionales, que han resuelto temas importantes. Pues mira, lo que pasa es que los políticos de antes yo creo que tenían más posibilidad de trabajar en conjunto con otros políticos de otros países para tratar de arreglar estos problemas globales. Hoy en día creo que se ha estrechado esa posibilidad. Tienes políticos nacionalistas, ¿no? Que por definición rechazan soluciones globales, y tienes políticos, y perdón, con esto ya tenemos que terminar, pero yo sí lo quiero decir, rechazan a la ciencia. Sí. Que dicen que tienen otros datos, ¿no? Y que no creen en la academia. Y no creen, hay que ver en el Economist de esta semana dedicado al tema del calentamiento global, y efectivamente, en el mejor de los casos, nos vamos a los 4 grados más o menos, pero si seguimos así, es una cosa exponencial que le va a dar en la torre al planeta. Claro que la esperanza es que la próxima elección cada vez más se va a tratar de las consecuencias del cambio climático. Entonces, igual en una de esas van a tener que agarrar el toro pero lo por los increíble es cuernos. que va el político, habla, insufla a la gente con el tema nacionalista y los convence de que la ciencia está mal. Y mucha gente efectivamente se cree... Es el caso de Estados Unidos. Claro, bueno, oye, no, Y pero de muchos Bolsonaro en lados. Brasil. Perdón, Brasil, y de México, ¿eh? Yo sí incluyo en esos políticos a nuestro actual presidente, que le importa un rábano el tema del medio Tenemos del una medio ambiente. planta de generación de electricidad por viento parada en Baja California Sur en estos momentos porque la Secretaría del Medio Ambiente no cree en la generación eólica. Así de sencillo. Digo, ¿con base Pero por a otro qué? lado te dirían que tampoco van adelante con el fracking, que sabemos las consecuencias que tiene, que no están dando concesiones mineras, es decir, que no es que... Pero no es un No gobierno están favorable en el modo de emergencia climática. No. Desde luego que no. No, y lo del sargazo, por ejemplo, que le está dando en la torre a una de las regiones más bellas y prósperas del país. Pero a ver, y eso tiene que ver tenemos con el nada más calentamiento. 20 segundos. No están dando concesiones al fracking porque están importando el gas y el petróleo de fracking de Estados Unidos, pero es lo mismo en términos globales. Exacto. En Sí, términos globales no lo es un mismo. gobierno, sí es importante decirlo, a este gobierno no le importa. Curiosamente tiene un secretario que sabe de estas cosas, pero el gobierno en sus prioridades, y solo hay que ver el Que no creen presupuesto. las energías limpias. Nada más hay que ver el presupuesto. No hay dinero para este Quieren país. Bueno, pues, regresar al carbón. Tengo que terminar. Sembrando. Increíble. Muchas gracias por su atención a Tercer Grado. Lo esperamos el próximo miércoles en este mismo espacio.